Hermanas y hermanos, con este evangelio continuamos viendo teofanías, viendo momentos especiales con signos maravillosos por parte de Jesús. El domingo pasado ya habíamos visto la transfiguración. En este domingo vemos otro aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Dice texto en el contexto. En primer lugar, vemos que esto se da después, inmediatamente, de la multiplicación de los panes, que también fue otro gesto grande, ¿ves? Otro signo maravilloso. Y Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y que se fueran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, ¿verdad? Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas. Ese es Jesús para orar. Y llegada la noche, estaba él solo allí. Así que él toma una pausa. ¿Ves? Él no es una máquina de milagros. Él no es una factoría de signos. Él toma una pausa para orar, para sentarse y con Dios y consigo mismo y para centrarse. Llegada la noche, él estaba solo allí, ¿ok? Entonces dice que, entre tanto, ya la barca iba muy lejos de la costa y en ocasiones se dan tormentas en ese mar de Galilea. Y el viento esa noche estaba contrario, es en la oscuridad, o sea, todo esto se suma al drama del momento. A la madrugada, después de toda una noche así, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Esto es interesantísimo. Caminando sobre el agua. Y los discípulos al verlo se espantaron. Y yo digo, no los culpo. Fue la misma reacción cuando él se transfiguró, que se asustaron. Esto es demasiado. Y yo digo, bueno, yo no los culpo, porque imagínate que yo me amanezca a la 1 de la mañana, salgo al pasillo de mi casa y vea a mi asociado caminando como si fuera un cono de tráfico fosforescente y brillando. Óyeme, yo también me espanto. Así que no los podemos culpar. Pero bueno, es un fantasma, pensaban. Esto es un fantasma. Y daban gritos de terror, o sea. Lo cual también es gracioso porque yo digo, esta bola de hombres así grandotes, tú sabes, ásperos, que se comen los niños de desayuno. ¿Ve? Y aquí están todos hechos, ¿verdad? Unos cobardes ahí con mucho miedo, que hasta gritaban los pobres. Y Jesús, tranquilícense, no teman, soy yo. Lo primero que él dice es, no temas, tranquilo, céntrate. Recuerda quién eres, recuerda dónde estás. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mira, Pedro siempre, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le contestó, ven. Y Pedro baja de la barca y va caminando tranquilo, o sea. Y es muy interesante porque es como que en Cristo se puede hacer todo. En Cristo se puede hacer todo, hasta caminar sobre las aguas, imagínate. ¿Ah? Pero una vez Pedro se dio cuenta de que el viento estaba fuerte, de que el agua estaba picada, el mar estaba picado, empezó a hundirse porque le dio miedo. ¿Ves? No sé si a lo mejor esa inclinación, ese instinto de decirle a Cristo, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. No sé si eso fue algo emocional del momento. Él tiene como que yo percibo a San Pedro como ese tipo de personas que se lanzan, así medios atrabancados, como que se lanzan. Tienen que decir algo, tienen que hacer algo, ¿ves? Y a veces le atinan y a veces no le atinan. Entonces quizás fue algo emocional por parte de Pedro. ¿Ah? Y claro, la fe no puede ser una cosa emocional, porque ¿qué va a pasar con la fe cuando la emoción cambie? ¿La vas a perder? No. Bueno, el punto es que él dudó, él tuvo miedo y entonces empezó a hundirse y a gritar, sálvame, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Si ibas bien, si ibas marchando, ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué titubeaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, volvemos a otra reafirmación por parte de sus seguidores. Subir a una montaña en el contexto de las escrituras, como lo hemos dicho anteriormente, significa siempre cercanía a Dios. Al subir somos levantados, elevados, nos levantamos a una o subimos a una nueva realidad. Simbólicamente nos acercamos a Dios. Físicamente nos movemos de un estado mortal allá abajo, ¿verdad? En la parte de abajo de la montaña, a un encuentro con lo divino, en la parte arriba de la montaña. Tal fue el deseo de Elías cuando fue a la cueva en la montaña, en la lectura del Antiguo Testamento. Tuvo un encuentro con Dios, no en el viento fuerte, ahí no estaba Dios, no en el terremoto, ahí no estaba Dios, que son eventos extraordinarios, ¿verdad? Pero ahí no estaba Dios, sino que lo encuentra en un susurro ordinario y pacífico. Ahí se encuentra con Dios. Y tal fue la intención de Jesús. Él quería que ellos también tuvieran un encuentro. De hecho, el caminar sobre las aguas y el permitirle a Pedro que caminara sobre las aguas era como compartiendo. Mira todas las cosas que yo hago. Mira, estoy caminando sobre las aguas. Tú también lo puedes hacer. Tú también estás invitado a caminar sobre las aguas. Y de hecho, ese es el mensaje principal para nosotros. El que la fe te permita caminar sobre tus aguas. ¿Cuáles son tus aguas? Puede ser un problema familiar. Puede ser caminar sobre las aguas de una enfermedad. Puede ser caminar sobre las aguas de una crisis económica donde tú no sabes de dónde va a salir el próximo pago de la renta. ¿O qué me dices de estos grupos, los ucranianos y también los venezolanos, que están viniendo por grandes números, buscando asilo político en esta gran nación nuestra? También Dios les pide, caminen sobre las aguas, mis hijos. Camina sobre esas aguas, no te preocupes, todo va a aparecer. No te preocupes, se te hará justicia, tranquilo. Camina sobre las aguas en este momento tan duro de transición y de oscuridad y sé luz para los demás. Luego entonces, físicamente nos movemos de un estado a otro con esta imagen de la montaña. Y el Evangelio nos indica que Jesús, después de haber alimentado a miles de personas, se retira a la montaña a rezar, a orar, mejor dicho, a meditar, a tener un encuentro con sí mismo, consigo mismo y con lo divino. Y esto es muy interesante porque cabe la pregunta, ¿en cuántas ocasiones, hermanas y hermanos, después de haber presenciado algo extraordinario, después de haber recibido una bendición en nuestras vidas, nosotros no hacemos una pausa para rezar y para orar, ¿verdad? A veces pasamos, ¿no?, por todas estas cosas buenas, cosas maravillosas, y estamos tan ocupados y tan en la alegría del momento que se nos pasa el centrarnos y el decir, esto me lo trajo Dios. ¿Ah? Yo siempre digo a las personas que a veces después de la misa me piden una bendición porque van a operarse, un ejemplo, o van de viaje, un ejemplo. Y yo siempre en la oración incluyo, Señor, que ellos puedan recibir tu protección, que ellos puedan salir bien de esta operación para que puedan regresar y darte gracias. ¿Ves? Y ahí está la oración de una bendición que tú tengas, una oración de agradecimiento, no a mí, sino a Dios, que fue que permitió ese espacio en tu vida. Cristo estaba muy consciente y Cristo en varias partes de la Escritura lo vemos como Él se retira a la oración. La oración era parte especial de su ministerio.
Porque podemos caer en el error de que todo es hacer y nos quemamos. Pero si tú haces algo y rezas y continúas trabajando, haces otra cosa, te vas a un retiro. Y continúas trabajando, haces otra cosa, te vas. O sea, la oración tiene que ser la base, porque si no nos convertimos en líderes y ejecutivos sacramentales en el caso de los sacerdotes. Somos dispensadores nada más sacramentales. Y aunque tenemos esa gracia por virtud de la ordenación y de las facultades y del Espíritu Santo que posó sobre nosotros, aún así tiene que ser algo más, tiene que estar basada en una relación orante con Dios. Y Jesús en este evangelio nos da el ejemplo. Una tormenta sopla y el barco que continúa a los discípulos está en peligro. El pánico se apodera del grupo que invoca a Jesús mientras él camina sobre las aguas. Y Jesús invita a Pedro a caminar sobre las aguas con él y lo hace al principio, seguro y sin temor. Pero cuando se da cuenta de la fuerza de la tormenta, su valor falla. Duda de su seguridad y comienza a hundirse. Jesús responde prontamente a su grito de angustia y viene a su ayuda. Y amablemente lo reprende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, como ese padre amoroso, te lo dije. No te vayas por ahí, te lo dije, ¿verdad? Pero vamos a ser sinceros. En ocasiones, cuando tenemos demasiado estrés, demasiada presión, demasiados problemas y a veces no vemos ni la luz ni vemos la salida o la solución al dilema en que nos encontramos, cualquiera se puede identificar con Pedro y puede tener la tentación de desesperarse. Han habido personas que son personas de mucha fe, gente de misa y comunión y de momento, qué sé yo, les llegó una enfermedad y esa persona, yo he escuchado uno que otro que dice, pero ¿cómo es posible que Dios me envíe esto? Yo que soy de misa y comunión, yo que hago esto, yo que soy tan bueno, yo que no me porto mal, lo cual es cierto. Pero entonces es el estrés el que está hablando. Tú estás permitiendo que la situación te abrume, ¿ves? Y no deberíamos caer en ese desespero, porque el desespero no es de Dios. Como decía, el estrés, el sufrimiento, te puede llevar a ti a no creer, te puede llevar a ti al desespero, mejor dicho, es la desesperación. Un giro brusco de acontecimientos en la vida puede perturbar y amenazar la seguridad de nuestras familias y de nuestros seres queridos, e inclusive nuestra propia seguridad. En tales momentos, nuestra fe puede estar debilitada, puede ponerse un poquito débil, ¿verdad? Y en necesidad de escuchar las consoladoras palabras de Cristo, pidiéndonos que no tengamos miedo. Yo siempre digo que el tener miedo, el temor, mejor dicho, el temor no es de Dios. El temor lo hace el enemigo para cortarle las alas a los hijos de Dios que puedan tomar, porque cualquier decisión que tú tomes con temor y por temor son decisiones pobres, tienden a ser decisiones pobres, tú sabes. Entonces, el temor para mí no es de Dios. Luego, entonces, en momentos así, ¿qué hacer? Porque todo el mundo tiene miedo. Tú puedes tener miedo de cualquier cosa, de que te ataquen en la noche, que vayas caminando del estacionamiento a tu casa. Pues eso es un temor relevante. El temor de cualquier persona, no necesariamente sacerdotes, o cualquier persona que se te haga una acusación. Tú vives con ese temor. Cualquiera te puede hacer una acusación y te destruye la vida. En estas circunstancias, no solamente sacerdotes, cualquier persona, cualquier hombre o mujer que lo acusan y tiene que pasar por todo ese sistema de las cortes y demás, es horrendo.
Entonces, vivimos con ciertos temores y yo lo comprendo, yo así lo veo. Pero es en esos momentos donde tenemos que escuchar esa voz de Dios. No tengas miedo. Y tenemos que subir a la montaña, ¿ves? En vez de quedarnos abajo en el valle o en vez de dejarnos hundir en el agua, es subir a la montaña en oración. Pero que no sea el último recurso, tiene que ser el primero. El primero, ¿ves? Tenemos que colocar a ese Dios y a sus promesas al frente. No es tratar de conseguir la solución por aquí o por allá. Inclusive hay personas que en su desespero buscan la solución en lugares equivocados. Son personas que en su desespero se van con qué sé yo, personas que lean las cartas o que te lean la taza del café o que hacen hechizos o brujería. O sea, el desespero los lleva a eso. Y eso son lugares oscuros. No, el primer orden tiene que ser Dios. Ahí está el detalle. Tenemos que centrarnos en Dios primeramente, especialmente en momentos de oscuridad, en momentos de prueba. Y es subir a la montaña de la oración, al encuentro con Dios. Se trata de creer que Cristo está dispuesto a ayudarnos en todo momento y en todas circunstancias, no solo en nuestra hora de desesperación. ¿Qué hizo Cristo cuando San Pedro empezó a hundirse? Extendió la mano y lo sacó, lo rescató. ¿Ves? Porque ese es Cristo. Cristo nunca dejó a San Pedro solo. Nunca. San Pedro en varias ocasiones abría la boca y decía una barrabasada y allá estaba el pobre Cristo corriéndolo. Apártate de mí, Satanás. Pero Cristo nunca se venció. Cristo nunca lo dejó solo, nunca lo rechazó. Al contrario, lo ayudó. Y aquí es un ejemplo, para muestra un botón, es un ejemplo de cómo Cristo nuevamente ayuda a Pedro en su momento de desesperación. Ahora, ¿y qué nos pide en realidad? ¿Qué nos está pidiendo Cristo? Simplemente creer. Yo sé que esto se escucha muy fácil y decirlo es una cosa, hacerlo es otra, pero en realidad eso es todo. Esto es muy descomplicado, esto es muy sencillo. Es simplemente creer y decir, Dios tiene solución para esto. Él sabe por dónde va la cosa, ¿no? En varias ocasiones en mi vida personal, cuando estoy a la luz de una situación o de una crisis o lo que sea, yo rezo a mi Dios y yo le digo, papá Dios, lo que no es tuyo, llévatelo. Lo que no es tuyo, lo que no debe de morar aquí, en esta parroquia, en esta casa, en esa situación, sácalo. Y eso no falla. Dios siempre provee lo necesario. Pero esa disposición orante es necesaria para que entonces Dios pueda actuar y pueda mover su mano y darnos lo que necesitamos. No necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. Él nos pide simplemente creer, tener una oportunidad, darle una oportunidad a Cristo con simple y sencilla fe. Dale una oportunidad a Cristo. Siempre decimos, Cristo, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Oye, es al revés. Dale una oportunidad a Cristo para que Él haga su gracia y su obra contigo, obra que comenzó en el día del bautismo. ¿Ves? Entonces, es aceptar esa fe incondicionalmente y bajo todo momento. Cuando Pedro aceptó la invitación del Señor de cruzar, de caminar sobre las aguas, él se estaba arriesgando. Él se tomó un riesgo. O sea, vamos a darle crédito a donde el crédito se lo merece. Fue un salto de fe, ¿verdad? Fue un viaje hacia lo desconocido. Hay que verlo así. Él no sabía lo que iba a pasar y aún así, creyendo en que Jesús dijo, ven, lo quiero, ven. Nada más con eso a él le bastó. Y caminó sobre las aguas. Debemos recordar
que así nosotros hemos sido invitados por Cristo a seguirlo con convicción y con fuerza a través de las tormentas de la vida y de las pruebas personales. Es con convicción que tenemos que hacerlo, hermanas y hermanos. Tenemos que recordar que Jerusalén te lleva a la cruz y que la cruz te va a llevar a un sepulcro y que Cristo te va a permitir dejar ese sepulcro vacío. Está conectado y es necesario el que entendamos ese misterio de la mejor manera que se pueda, de que es una fe sólida, una fe que no importa qué, no importa lo que pase, tu corazón le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo y que Él va a velar por ti. Inclusive en momentos de desespero, Él va a velar por ti. En momentos de tristeza, Él va a velar por ti. En momentos de coraje o de rabia, por una injusticia, por una herida que te hicieron. En medio de todo eso, Cristo está contigo. Y una vez tú reconoces eso, todo cambia. Todo cambia. Eso se mueven las partes necesarias en tu vida para poder seguir caminando en tu jornada hacia Dios. Así que hemos sido invitados, hermanas y hermanos, a caminar con Cristo, a seguir a Cristo. Y si vas a seguir a Cristo, lo tienes que seguir a la cruz. Tan sencillo como eso. Constantemente en las Escrituras, Cristo anunciaba y hablaba, el Hijo del Hombre va a ser entregado, etcétera, etcétera. Y constantemente él tenía varias tentaciones de no hacerlo. ¿Ah? Pero no, él se mantuvo. Entonces, eso quiere decir que a donde va Cristo vas tú. Cristo fue una cruz. Nosotros tenemos que ir a esa cruz también. La cruz nuestra, cada cual tiene la suya. Puede ser dificultades en el matrimonio, puede ser la cruz de la enfermedad, puede ser la cruz de lo que sea. Cada cual tiene la cruz de un hijo, ¿no? Que a veces los hijos, en vez de seguir los ejemplos y las palabras y los consejos que le dieron, jala para el otro lado y se va en otra dirección. Y eso causa dolor. Eso es una cruz en ese sentido. No que él sea una cruz, pero lo que hace te causa dolor y te causa una cruz. ¿Qué es lo que dice Cristo? Agarra tu cruz, asume tu cruz y hacia adelante. Porque Jerusalén significa cruz. Cruz significa sepulcro. Y la resurrección significa vida eterna. Así es como se puede ver abajo y ver desde arriba. Volvemos a la imagen de la montaña, ¿no? Así es como se puede ver abajo y ver desde arriba. Y justo cuando podemos estar abrumados por una situación particular, viene Jesús como si fuera una fuente de sanación en medio de la angustia. Él siempre estará con nosotros, siempre lo está, pero tenemos que recordarlo, tenemos que hacerlo tuyo. Es como decimos, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tú tienes que hacer que el verbo habite en ti, ¿ves? Y una manera de tú permitir que Cristo habite en ti, en todo su esplendor, es simple y llanamente teniendo fe. Tú le puedes decir a Cristo, Señor, yo no entiendo esto. Yo no entiendo por qué la muerte de mi hija. No lo entiendo. Yo no entiendo por qué yo estoy pasando por esta situación emocional, por qué esta depresión. No entiendo por qué. Pero lo que sí sé es que tú estás conmigo y que tú caminas conmigo y que yo camino contigo también. Ahí está. Ese es el detalle. Es esa convicción, es esa fe pura y sin condiciones. Siempre que tengamos ganas de decir, Señor, sálvame, que podamos también escuchar y oír y sentir su respuesta. Ten valor, soy yo, no tengas miedo.